Pilar mande, que es la estrella. Cuando tú quieras, Empezamos. que eres el anfitrión. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Botín. Soy Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación. Nada, lo importante va a empezar ahora, ¿no? Pero la verdad es que cuando Pilar me llamó y me dijo que iba a escribir un libro sobre transferencia tecnológica en biomedicina, en biotecnología, primero que me diste envidia, ¿te acuerdas? Lo dije claramente, ¿no? No solamente porque yo no lo he escrito, sino porque sé que nunca lo escribiré, pero me hizo muchísima ilusión. Y cuando surgió la posibilidad de presentar el libro en la Fundación, la verdad es que no dudamos un segundo en decir que sí y además en agradecértelo, Pilar. Porque la Fundación Botín, aquí alguien comentaba al llegar, qué bonito es esto es un sitio muy bonito, lo pide mucha gente para hacer cosas, ¿no? Anuncios, películas, presentaciones, a todo el mundo le decimos que no, es una de las cosas feas, ¿no? Salvo que tenga sentido, ¿no? ¿Y por qué tiene sentido presentar este libro de Pilar aquí? Primero porque Pilar es de la casa, Pilar es parte del equipo del programa de transferencia tecnológica en biomedicina que esta fundación lleva desarrollando pues ya casi cerca de 20 años, ¿no? Y además una parte fundamental del equipo. Pilar es una de las expertas que acompañan a las empresas que nosotros apoyamos para que primero existan y para que luego crezcan y lleguen a subsistir en el mercado y a crecer, ¿no? En una labor de acompañamiento que es valiosísima. Pilar es nuestros ojos en la empresa y es nuestras manos en la empresa, ¿no? Y luego porque el motivo primero por el que la Fundación hace 20 años, y con Pedro García Barreno, que no ha podido estar hoy aquí, a la cabeza, empezó a trabajar en transferencia tecnológica, el objetivo concreto era crear cultura de transferencia. Algunas de las personas que están en este auditorio saben muy bien lo raro que quedaba, lo difícil que era siquiera que algunos de nuestros mejores científicos entendieran que podía pensarse en hacer algo con aquello que descubría. Era casi prostitución. Yo estoy investigando. También os digo que cuando lo descubrían y veían, como el tío Gilito del Pato Donald, y veían de repente moneditas, se volvían locos, se venían arriba rápidamente, ¿no? Esto lo hemos visto todos, ¿verdad, Pilar? Queríamos generar cultura, ¿no? Cultura en el sentido de que la transferencia tecnológica, al menos como objetivo, como posibilidad siquiera, estuviera en el sistema de ciencia de nuestro país, en el sistema de ciencia biomédico. Nosotros el trabajo que hemos ido haciendo ha sido trabajar con grupos de investigación y trabajar con empresas, pero hay un par de cositas que tenemos ahí en el debe que nunca hemos hecho, ¿no? Nos gustaría, ¿verdad, Pepa, que es la directora del programa de Mind the Gap, algún día iniciar un buen máster, un buen curso de transferencia tecnológica para que además transferólogos en este país, que los estudiantes de ciencias de este país entiendan que es una salida más como otra cualquiera y cada vez más demandada? Y por otro lado, escribir un buen libro de transferencia tecnológica. No te voy a decir que me lo he leído, Pilar, no voy a mentir, está prohibido mentir, pero el vistazo que le he echado, lo que me ha encantado es que es un libro que tiene pinta de servir, ¿no? Y de ir a lo concreto, aquello de Ortega, de argentinos a las cosas, o sea, vamos a las cosas, ¿no? A las cosas concretas que se pueden hacer. Estoy convencido de que este libro ayudará a esa labor de crear cultura de transferencia, ¿no? Y ahora, después de esta pandemia, iba a decir afortunadamente, pero también desgraciadamente, es menos necesario explicar a la gente que no está en el mundo de ciencia lo importante que es la ciencia, ¿no? Ahora todo, la estabilidad del mundo, la economía del mundo, la paz social, depende de la ciencia. Esto yo creo que no nos había pasado de una forma tan evidente y a nivel global en la historia de la humanidad, ¿no? Que el sistema de ciencia español quiera transferir y aprenda a hacerlo, yo creo que será uno de esos vectores de crecimiento en el que si apostamos todos y entre todos sumamos, pues nos podremos beneficiar mucho dentro de no tanto tiempo. Así que, Pilar, enhorabuena, muchas gracias por acordarte de la Fundación para presentar este libro y muchísimas gracias
por tu trabajo diario en cada una de las empresas de Mind the Gap. Y nada más, me he extendido más de lo debido, disculpadme, y nada, cedo ya la palabra a Laura Madrigal, de la editorial LID, para que dé comienzo el acto. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Lo tengo encendido? No, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Ahora. Bueno, muchas gracias, Íñigo y Fundación Botín, por abrirnos las puertas de tu casa para la presentación de este libro. Muchas gracias también a Arquimia. El libro que tenéis en vuestras manos es un regalo de parte de ellos y bueno, nos gustaría también agradecer el apoyo que hemos tenido a lo largo del libro también de esta empresa. Estamos encantados de estar hoy aquí con todos vosotros. Por fin vamos haciendo poco a poco actos físicamente. También de estar con los que conectan con nosotros a través del streaming. Y bueno, pues siempre nos emociona presentar un nuevo libro, porque detrás de este libro y de muchos otros hay un esfuerzo, una dedicación, muchísimas horas de trabajo de autores como Pilar. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación y me consta que le ponen mucho cariño. Así que, bueno, pues antes de empezar nos gustaría darte las gracias a ti, Pilar, por el trabajo que has hecho, que nos ha parecido un trabajo impecable. Ahora voy a contar el qué es lo que nos llevó a publicar tu libro, pero bueno, ya adelante, que es un trabajo excepcional. Y bueno, pues estamos encantados de acompañarte en este viaje, que esperamos que te traiga muchos éxitos. Así que también tenemos aquí en la mesa a Pedro, que luego daré paso. Pedro es el prologuista del libro, ha puesto el broche de oro, bueno, un broche de oro magnífico, como no podía ser de otra manera. Y bueno, yo estoy aquí un poquito porque como Pedro va a dar su visión del libro y Pilar va a ser la protagonista de la tarde, para contaros un poquito qué es lo que hacemos nosotros en LID, pero sobre todo para poneros en contexto de qué es lo que nos llevó a publicar el libro de Pilar, que tiene mucho que ver con lo que ya nos ha adelantado Íñigo. Nuestro core esencial de nuestro sello LID es buscar y publicar temas de interés, sobre todo para público profesional, sean temas de empresa o temas de negocio. Ese es nuestro mayor objetivo. Pero siempre lo hacemos bajo 3 premisas importantes. La primera es publicar libros siempre que tengan un tema actual, que sea un tema de interés para el público profesional, un tema relevante, un tema que cubra una necesidad. En este caso, creemos que además el sector de la biotecnología debería estar mucho más apoyado de lo que está y bueno, pues por eso decidimos también apoyar la iniciativa de Pilar para publicar el libro. La segunda parte, o sea, la segunda premisa, que es muy importante para nosotros, es que siempre sea un libro práctico. Hablaba Íñigo, pues esto de que tenía pinta de ser práctico y efectivamente nosotros tiene que ser muy útil y muy práctico. Lo que hacemos es acercar temas o desconocidos, o más bien desconocidos, o muy técnicos o complejos, de una forma más divulgativa, que es lo que ha hecho Pilar. Nosotros, cuando viene un libro todavía sin escribir, es en lo que más insistimos, pero bueno, en lo que nos presentó Pilar ya tenía el enfoque muy claro, yo creo, en la practicidad. Y por último, pues los autores, que sean autores que realmente nosotros pensemos que por su experiencia o por su bagaje tengan que aportar un punto de vista, una perspectiva, algo real, fuera de pues, teorías, pero que ellos hayan aterrizado durante toda su experiencia profesional, ¿no? En el primer punto, pues bueno, pues la biotecnología, como apuntaba Pedro en el prólogo, bueno, él comentaba que los últimos 25 años se ha hecho muchísimos avances en biotecnología que han aportado cosas muy positivas para la salud, pero nosotros ni siquiera somos conscientes, ¿no? El sector está experimentando un crecimiento durante los últimos años y bueno, hay muchas oportunidades de explotación de I+D, pero sin embargo no hay cultura o no hay conocimiento o no hay ayudas para esa gente, científicos, investigadores que quieren poner en marcha un negocio y pasar de la ciencia a una empresa que aporte valor real. Bueno, pues no hay tanto, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que el libro de Pilar cumple completamente con esta premisa y que además nosotros pensamos que va a ser un marcado libro de referencia en el sector, ¿no? La segunda premisa era que fuera práctico, como comentaba Íñigo. Para nosotros ya no solo decimos que es un libro práctico, decimos que es un libro habilitante, porque cualquier emprendedor, investigador, científico que quiera poner en marcha una empresa o un negocio
siguiendo los pasos de Pilar, va a ser capaz de hacerlo. Porque Pilar ha hecho como una hoja de ruta o un mapa, entonces en cada fase que empieza desde toda la investigación previa de pensar si, oye, pues mira, lo que tengo vale o no vale para hacer una empresa, hasta la búsqueda de financiación y hasta su fase final, si tiene éxito, que pudiera salir a bolsa, todo eso paso a paso está lleno de herramientas, consejos, casos prácticos. En el libro veréis, además, que hay dos tablas con números, que es más práctico no puede ser. Entonces, pues yo creo que es un contenido muy accesible y creo que a cualquiera que quiera perder ese miedo y que quiera emprender, pues lo va a tener muy fácil, ¿no? Y por último, pues bueno, ya hemos apuntado un poquito, Pilar es una persona de referencia en el sector, me he apuntado aquí su currículum para no dejarme nada porque tiene mucho, voy a dar unas pinceladas aunque estoy segura de que muchos lo conocéis. Y bueno, pues ella es licenciada en empresariales y completó su formación con 2 programas de alta dirección en el IES. Tienes una experiencia más de 20 años, ¿no? Empezaste en 1999, ¿no? En el sector, sí. En el sector. Biotecnológico y bueno, pues con el tiempo ha dirigido muchas compañías privadas y cotizadas tanto en España como en Europa. En la actualidad diriges la unidad de salud del Grupo Tecnológico Arquimia, colaboras con la Fundación Botín aquí en la casa en su programa de apoyo al emprendimiento científico Mind the Gap y participas como consejera en numerosas compañías de referencia del sector biotecnológico, que ahí es nada. Entonces, pues bueno, pues toda esa sabiduría que ha ido recopilando a lo largo de estos años está aquí. Ha hecho un ejercicio muy generoso porque no todos los días ni no todos los autores vierten en un libro todo ese conocimiento tal y como lo ha hecho Pilar. Y bueno, pues para nosotros dar visibilidad y voz a una persona que se deja la piel el día a día en empujar y en impulsar un sector, pues es lo más gratificante de nuestro trabajo, pero además en el caso de Pilar pues ha hecho un trabajo impecable y muy necesario, sobre todo para impulsar el emprendimiento en el sector. Y bueno, pues yo no tengo mucho más que aportar, simplemente pues comentaros que ella ha hecho un trabajo muy valioso, que espero que la acompañéis. Muchos tenéis el libro, pero cualquier acción que podáis hacer, difundiéndolo, comprándolo, hablando de él, pues va a ser muy bueno para Pilar. Vais a devolverle un poquito del trabajo que ella ha hecho. Y bueno, pues voy a dar paso a Pedro. Pedro Nueno es doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, es profesor del Departamento de Iniciativa Emprendedora del IES y prologuista del libro, y nos vas a contar tu visión sobre el libro que ha escrito Pilar. Pedro, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Laura. Cuando oigo la palabra emprender, me viene a la memoria que cuando yo era un estudiante en Harvard, haciendo mi doctorado allí, hubo un profesor, Howard Stevenson, que se le ocurrió lanzar el primer programa que hubo sobre emprender allí. Y bueno, yo pensé, esto suena bien. El curso se llamaba Starting New Ventures. No salía la palabra emprendedor. Yo tomé el curso, me impresionó tanto el curso que pensé, este será mi tema. Y cuando llegué al IES de vuelta de Harvard, pues dije que quería hacer un curso sobre iniciativa emprendedora y me dijeron que no. Claro, ¿qué pasaba? Pues un emprendedor era un señor que trabajaba en alguna empresa técnica y luego cuando salía pues se dedicaba a arreglar cosas por ahí cobrando en negro. Entonces, esto era un emprendedor. Es decir, los empresarios eran empresarios, ¿no? Y esto de ser un emprendedor en la empresa, pues sonaba muy mal. Tuve que llamar a mi curso Nuevas Aventuras Empresariales, que los alumnos lo llamaban naves, que son el curso de naves. Bien, Nuevas Aventuras Empresariales, ¿no? Bueno,
de todas formas, súbitamente, pues debió ser al principios por los 90 casi, se dispara el tema de emprender. Y empiezan pues, las universidades, los gobiernos, es decir, todo el mundo a potenciar el tema de emprender. Bueno, nosotros ya lo teníamos esto en marcha. A mí incluso se me había ocurrido, bueno, yo conocí el Venture Capital, tuve un poco que ver con su nacimiento, porque una vez, no sé cómo, me atreví a ir a ver a un ministro. Yo me había enterado, o sea, había visto que en Estados Unidos había Venture Capital, capital riesgo, y le dije a un ministro, oye, ¿por qué no montáis un Venture Capital aquí? Y, bueno, no sé, curiosamente me hizo caso y se montó el CEDETI, con el que, bueno, que ha funcionado y sigue funcionando. Y funcionó muy bien y ayudó a lanzar muchas empresas. Eso sí, lo sacaron del ministerio, lo pusieron en un sitio lo más alejado posible porque no lo acababan de ver, que aquello siempre con el venture capital, con las inversiones, siempre hay el miedo de si aquello saldrá o no saldrá. Eso es lo que hay detrás de los emprendedores, ¿no? Bien, bueno, en el IES se me ocurrió también lanzar un fondo de capital riesgo. Después de tener mi curso por allí y que algún otro profesor también se apuntase, digo, pues oye, ahora monto un venture capital aquí dentro. Pues, claro, le pedí permiso al director y me dijo, hombre, pero ¿qué pasará si esto sale mal? Y digo, ¿y qué pasará si esto sale bien? Bueno, total que me dejaron hacerlo, se llama Finaves, y monté el Finaves 1, el Finaves 2, el Finaves 3, el Finaves 4, el Finaves 5 y ahora va a salir el Finaves 6. Se han impulsado más de 60 empresas y se me ocurrió contar hace cosa de un año o así cuánta gente trabajaba en estas empresas que se habían impulsado hasta allí y me salían 6.000. Es decir, que hemos creado unos 6.000 puestos de trabajo directos más los puestos de trabajo que esto genere. O sea que no está mal el haber hecho el invento. Bueno, el libro está muy bien y la biotecnología, sin duda, es un sector con mucha importancia, creciendo extraordinariamente. Bueno, yo monté, como muchos ya sabéis, una escuela de... Bueno, una cosa que hice fue copiar a algún profesor de Harvard que había ayudado a montar en business schools por el mundo y a mí me pareció que esto era interesante y he montado bastantes escuelas. Monté una en Argentina, el IAE, otra en Colombia, INALDE, otra ayudé a una de México en hacer un segundo campus, al IPADE. Monté otra en Portugal, el AES, monté una en Europa del Este, el IEDEC, donde lo hacíamos con Peter Drucker, y se me ocurrió hacer una en China también. Esto nadie lo veía, pero a mí me parecía obvio que hubiera una business school en China con 1.500 millones de personas y creciendo el país extraordinariamente. Bueno, lo hice, ha sido un grandísimo éxito, es hoy una de las primeras en el mundo. Tiene campus en Shanghái, en Pekín, en Shenzhen, la lancé en África también, en Accra, la lancé en Zúrich, y allí también el tema de iniciativa emprendedora pues es un tema muy importante, y además pues ves gente que hay cantidad de emprendedores porque allí pudieron empezar a montar empresas pues hace 20 o 25 años. Y todo lo que hay, pues muchas veces tiene detrás el que lo montó. Y además, no sé cuántos me han preguntado, te haré la vida imposible porque
No sé cuántos me han preguntado por empresas de biotecnología, que seguramente lo que quieren hacer es comprarlas, ¿no? Pero bueno, el libro está muy bien y además de que es un buen libro en biotecnología, es un buen libro sobre todo en el tema de emprender, porque todo lo que explica sobre cómo emprender en biotecnología es válido también para emprender en cualquier otro sector importante. Es decir, que es muy importante pues el decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Exactamente cuál es la oportunidad, porque una empresa nace cuando hay una oportunidad, pero hay que definir muy bien esta oportunidad y estar muy seguro de que realmente es una oportunidad. Muchas veces se parece bastante y eso, claro, te lleva a que a lo mejor no haces exactamente lo que te parecía que había que hacer, pero tienes la habilidad de darle la vuelta y transformar la verdadera oportunidad que hay. Claro, esto requiere muchas veces pues, un tiempo, pero requiere también un plan de acción, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles serán los pasos que voy a hacer? Claro, eso es un business plan. Eso está explicado muy bien aquí en el libro, qué cosas tengo que irme preparando para luego hacer bien todo el proyecto. ¿Quién será el cliente? ¿Por qué me van a comprar? ¿Cómo voy a hacer para vender? ¿Cómo se irá transformando ese cliente? Bueno, ¿cuál será mi balance, mi cuenta de resultados, mi presupuesto de tesorería? Todo eso lo necesito saber, porque con eso sabré cuánto dinero necesito. Y la verdad es que si eres un emprendedor, dices que vas a necesitar 200.000 euros y cuando te has gastado los 200.000 euros aquello todavía no funciona, es dificilísimo conseguir que te vuelvan a poner dinero. Es decir, es mucho mejor saber cuánto vas a necesitar, pero de verdad, porque lo peor es tener que ir a buscar dinero cuando has perdido un montón de dinero. Por eso es muy importante lo que nos explica en cuanto a cómo hacer pues, bien este presupuesto de tesorería. Bien, emprender hoy en día requiere velocidad, cada vez más velocidad. Los negocios con la digitalización, la internacionalización, si no lo hacemos muy rápido, nos aparecen copiadores por todas partes. Es decir, que hay gente que parece como si estuvieran mirando a ver qué cosas hay por ahí para copiarlas, ¿no? Por tanto, la única forma de que no te copien es no darles tiempo. Es decir, que cuando van a copiar, ostras, si esto ya está en este mercado, pues ¿y a qué? No, está en todas partes. Pues hay que ser global, hay que ir rápido, hay que conseguir los fondos y todo eso está muy bien explicado aquí. Así que felicidades y leámoslo y llevémoslo en el bolsillo si queremos ser emprendedores. Muchas gracias, Pedro. Mira, antes de pasar a Pilar, a escuchar a Pilar, quería leer la frase destacada que nos diste generosamente para el libro, que resume muy bien el espíritu que queríamos con el libro. Pedro dice: emprender en biotecnología es una generosa, práctica y necesaria contribución al mundo de la biotecnología y una guía imprescindible para los emprendedores que quieran convertir un proyecto de investigación en una empresa de éxito que aporte soluciones reales a la humanidad. Además, como profesor de iniciativa emprendedora, Pilar de la Huerta me parece un excelente ejemplo a seguir y así lo muestra en su libro. Esto es un regalo, Pilar, así que te doy paso y bueno, ahí tienes a tu público. Es lo que pienso. Claro. Si no os importa, yo me voy a poner ahí porque me siento como más cómoda hablando de pie. Sí, claro. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión que estéis todos los que estáis.
Sé que hay mucha gente que quería estar, pero por temas de aforo no podía venir. Desgraciadamente estamos con la pandemia que tenemos. Me siento súper afortunada de haber podido hacer este acto, porque hace un año no lo habría podido ni hacer. O sea que veo la parte positiva de estar aquí, la parte negativa de que no es tan, llamémoslo así, que no está todo el mundo aquí, que a mí me gustaría que hubiera estado. Pero bueno, sé que muchos me están siguiendo por internet y la verdad os agradezco un montón vuestra asistencia y vuestro apoyo. En segundo lugar, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación Botín y miro a Pepa porque, bueno, llevo, como ha dicho Íñigo, colaborando un montón de tiempo con vosotros y me encanta que me hayáis dejado este sitio para poder exponer mi libro y bueno, poder contar lo que pretendo que el libro consiga. También quiero agradecer a Arquimia, que es, miro a su fundador, yo de lejos veo como fatal, pero sé que está sentado ahí, su apoyo en la realización del libro. La verdad es que a mí Arquimia llevo colaborando con ellos pues ahora mismo hace un año. Tuve la suerte o la desgracia, no lo sé, de entrar a trabajar con ellos 10 días antes del estado de emergencia, porque entré un 3 de marzo y el estado de emergencia fue un 14 de marzo, o sea que no sé si fue para bien o para mal. Lo que yo iba a hacer con ellos pues no es lo que he hecho, no tiene nada que ver, pero reconozco que me he divertido muchísimo y que creo que ha sido para bien. Arquimia es una empresa que me ha sorprendido gratamente porque dedican a innovación y a tecnología una cantidad de recursos propios que yo creo que en general no se conoce. Ellos apoyan la investigación y la transferencia tecnológica no solamente desarrollando un producto financiero, como es el mecenazgo tecnológico, que bueno, pues está muy bien, pero sobre todo lo hacen predicando con el ejemplo y es ellos directamente invirtiendo y generando proyectos propios. Y bueno, pues la verdad me siento muy contenta de estar con vosotros. Dicho todo esto, cuando me dijeron que tenía que hablar 30 minutos de mi libro, sin una presentación, porque es verdad que yo estoy acostumbrada a hablar en público, pero siempre siguiendo las transparencias de una presentación. Entonces, hablar así como de nuevas me parecía como, bueno, ¿y qué cuento? Tengo aquí 2 hojas que me he escrito una especie de guión, pero tampoco quiero leerlas porque a mí la gente que en general lee un discurso me parece aburrido. Los políticos en general tienen mucha facilidad para hablar del tema que sea sin necesidad de leer, pero yo no soy una política, entonces no sé qué tal me saldrá, pero bueno, intentaré no aburriros y daros, bueno, transmitiros lo que he pretendido hacer con la publicación del libro. Alguna persona me ha comentado que, bueno, qué sorpresa, cómo es que has escrito un libro, no teníamos ni idea. A ver, a mí escribir me ha gustado siempre, desde el colegio. Es decir, yo en colegio, aunque era de ciencias, pero en literatura sacaba muy buenas notas porque me gustaba mucho escribir y, bueno, pues no se me daba mal. De hecho, seguro que más de uno ha sufrido mis emails larguísimos, que sé que me los critican, porque yo creo que explayo esa necesidad que tengo de escribir siempre que puedo, en cualquier circunstancia. Entonces, con esa cualidad personal o característica personal, hace más de un año, antes de que empezara la pandemia, Carlos Cifuentes, que es era un amigo mío, que además fue el que me introdujo en el sector biotecnológico, porque fue el headhunter que me fichó para entrar en Celtia, que fue mi primer paso en el mundo biotecnológico. Pues Carlos Cifuentes se me acercó, que colaboraba con la editorial Lead, y me propuso esta aventura. Yo estaba hasta arriba, un montón de trabajo, además estaba viviendo un momento personal y profesional bastante complicado y le dije que no tenía tiempo, que si se había vuelto loco y que de dónde yo sacaba tiempo para escribir. Entre medias, mi vida profesional cambió, apareció la pandemia, todo lo que hacía lo dejé de hacer y empecé a hacer otras cosas distintas. Es verdad que en ciertos aspectos me calmé y desgraciadamente él falleció, me parece que es en torno al mes de septiembre. Entonces, la mezcla de todas esas cosas y que Fátima, que ahora no la veo, de la editorial Lead, ha salido, bueno, contactó de nuevo conmigo para insistirme en la idea, bueno, pues esas cosas que dices, pues sí, ahora es el momento y ahora me apetece. Estamos hablando más o menos del mes de octubre. Me lancé sin ser muy consciente de lo que suponía, ni ser muy consciente del tiempo que me iba a requerir escribir el libro. Me ha encantado la experiencia. Creo que si gusta, tengo un cierto éxito y la gente lo considera útil, escribiré más, porque me ha divertido muchísimo escribir el libro. También reconozco que Filomena me ha ayudado, porque la semana aislada en mi casa, sin poder hacer absolutamente nada, ha sido un catalizador fantástico para que yo diera un empujón al libro. Pero reconozco que el ejercicio de organizar mis ideas, organizar todo lo que yo tenía en mente que quería transmitir y, por supuesto, la ayuda de la editorial a la hora de decirme cómo redactar las cosas para que fueran atractivas para un lector, pues he aprendido un montón, me ha ayudado mucho y me siento muy contenta con la experiencia, independientemente del éxito que luego tenga el libro en el mercado.
¿Para qué lo escribo? Bueno, pues el propósito del libro, aparte de dar rienda a esta faceta escritora que yo puedo tener, básicamente es intentar ayudar. O sea, yo llevo 20 años en el sector biotecnológico. Hay muchas cosas que se han repetido a lo largo de estos 20 años. He ayudado o he estado involucrada en empresas grandes, cotizadas en bolsa, startups pequeñitas, empresas de 2 emprendedores que montaban algo y se decidían a lanzarse al mundo empresarial. Y hay ciertas cosas, ciertas carencias que de manera sistemática yo he apreciado en estos emprendedores e incluso en empresas más grandes. Y bueno, pues pensé que podía aportar un pequeño grano de arena intentando resumir en el libro una idea general de lo que yo creo que una persona del mundo de la ciencia, pero yo lo centro en biotecnología porque es de lo que sé o a lo que me he dedicado o en el sector que estoy involucrada. Pero como bien ha dicho Pedro, yo creo, y algunos otros lectores que han leído el libro y me han tenido el mismo feedback, el 80-85% de las cosas que cuenta el libro pueden ser aplicadas a cualquier sector. O sea, al final estamos hablando de qué necesito plantearme, qué necesito hacer, qué necesito saber a la hora de montar una empresa. Evidentemente, si lo que voy a hacer es un commodity, que es una franquicia que ya sé que produce dinero, probablemente el enfoque será distinto, pero siempre que estemos hablando de una nueva idea, de algo tecnológico, de algo innovador, probablemente las cosas que me tenga que plantear y las cosas que tenga que saber sean muy parecidas. De ahí que el libro yo creo que tiene más aplicación que es meramente el sector biotecnológico, aunque lo tengo centrado en dicho sector. ¿Cómo lo estructuro? Bueno, pues yo intento que sea un libro meramente práctico, que no sea un rollo. O sea, me espantaba escribir, probablemente a lo mejor si lo coge un profesor de economía de la empresa muy teórico de una universidad y lo lea, diga que buah, esto es, pues no da la talla. Bueno, es que ese no era mi objetivo. Yo no he pretendido hacer un libro teórico de universidad que quien lo lea tenga 200 millones de fórmulas y 400 teorías en la mente. No, yo quiero hacer un libro útil que cuando un científico o un investigador decide dar el salto a, oye, he desarrollado esta idea, tengo esta molécula, tengo esta tecnología, ¿y si monto una empresa? Pues le apetezca leerlo, vaya aprendiendo a la vez que lo lea y luego le sirva para dar unos pasos de una manera más solvente a la hora de montar la empresa. Eso es lo que he pretendido. No he pretendido hacer un tratado empresarial de todos los aspectos, porque además el libro cubre muchísimos aspectos y prácticamente cada capítulo, si profundizáramos en cada uno de ellos, requeriría un libro de 300 páginas solo para cada capítulo, y no era el objetivo. He pretendido utilizar un lenguaje sencillo, fácil, accesible, es decir, que enganche. Por eso he intentado meter muchos casos prácticos, cosas que me han pasado a mí, cosas que yo he visto en los demás, algunas para bien, otras para mal, pero a mí particularmente cuando alguien me cuenta una anécdota o cuando me cuenta algo que le ha ocurrido, a mí me engancha. O sea, están contando a alguien un rollo y de repente empieza a soltar algo de lo que le ha ocurrido a esa persona a nivel particular y como que la atención la captas. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero es mi experiencia. Y he pensado que en un libro probablemente ocurriría lo mismo. Entonces, sí que doy alguna pequeña teoría de cosas muy básicas, imprescindibles, diríamoslo así, para poder entender el contexto, para poder entender lo siguiente que voy a explicar. Pero en general el libro trata de ser ameno y aunque no te interese el tema en concreto de emprender en biotecnología, por lo menos yo creo que es un libro que cuando se lee, pues puedes decir, me he entretenido. A lo mejor no era una inquietud que yo tenía, pero me ha resultado interesante y sobre todo he aprendido cosas que no conocía. Lo he estructurado en 7 capítulos. He empezado, digamos, el primer capítulo lo he centrado básicamente en, bueno, ¿tiene sentido que constituya una empresa? Esto parece muy obvio, pero hay muchos proyectos científicos que son muy interesantes desde un punto de vista científico, y Luzma dice sí, pero que no tiene sentido que constituyamos una empresa en torno a ellos. Cuando un emprendedor decide que quiere crear una empresa, creo que lo primero que tiene que plantearse es ¿para qué? Cuando un científico tiene un proyecto muy interesante, creo que tiene que ser consciente de que si lo que quiere para dar continuidad a ese proyecto es crear una empresa, el motivo, sé que suena horroroso, pero el motivo o digamos el fin último de generar una empresa o de crear una empresa, además de aportar un valor a la sociedad, suena horrible, lo sé, pero es ganar dinero. Lo digo así porque en general parece que es como pecado, decir, no, una empresa, un proyecto, queremos ganar dinero. Pues sí, es decir, la gente que invierte en empresas pretende ganar dinero con el dinero que invierte. Entonces, si nosotros no buscamos ganar dinero o que el que invierte, a lo mejor nosotros no da lo mismo el dinero, pero tenemos que ser conscientes que cuando vamos a buscar dinero de terceros para que lo inviertan en nuestra compañía, en general
Si eres una empresa, lo que busca la gente es ganar dinero con tu empresa. Luego, si no buscamos eso, pues busquemos otra manera de dar salida a nuestro proyecto si lo que queremos es simplemente sacar un proyecto científico adelante con otro objetivo, pero no nos metamos en el mundo de la empresa. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo sí que he visto mucha frustración generada por un no entendimiento entre el mundo inversor y el mundo de la ciencia. O sea, el mundo de la ciencia, en muchos casos, a ellos les gusta descubrir, investigar por investigar, porque es que investigar es súper interesante y conocer más cosas de cualquier ámbito de la vida en sí mismo es súper interesante. Pero que sea interesante no quiere decir que tenga sentido empresarial. No lo debemos confundir. Y cuando nos metemos en el mundo empresarial sin tener clara la mentalidad del mundo empresarial, lo que generamos es frustración y choque de dos maneras de interpretar la realidad. Y yo creo que el emprendedor y el buen científico, cuando decide dar este paso, tiene que hacerse ese planteamiento primero. ¿Qué busco? ¿Por qué quiero yo montar una empresa? Porque si quiero ganar el Nobel, o quiero tener visibilidad, o quiero que el mundo sepa más, o quiero... Pues la respuesta no es una empresa. Una empresa da respuesta a muchas cosas, pero a esas puede ser que sí o puede ser que no, pero no puede ser el fin. En cosas más evidentes como, pues tengo que analizar, una vez que tengo claro que sí tiene un sentido empresarial mi proyecto, pues tengo que analizar el mercado, tengo que analizar la competencia, tengo que analizar la situación de la propiedad intelectual. Estas cosas, digamos que a algunos os parecerán muy obvias. Yo en mi trayectoria me he encontrado gente que no lo ha visto tan obvio y que de repente se ha metido en el barco de montar una compañía y resulta que no tiene propiedad intelectual por ningún lado y que lo que creía que era una novedad resulta que no es tan novedad. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, hay una serie de deberes que hay que hacer antes de montar una compañía y antes de lanzarse, sobre todo para no generar frustración y para no perder ni tiempo, ni dinero, ni recursos, ni esfuerzo. Una vez que lo tenemos claro y que hemos hecho esta prospección y que realmente tiene sentido y nuestros objetivos están alineados con unos objetivos empresariales para dar este paso, pasamos al capítulo 2, que es más, llamémoslo así, burocrático. Es decir, pues vamos a montarla y he pretendido explicar de una manera muy sencilla qué hacemos para montar una empresa, todos los pasos legales que hay que hacer, el equipo, lo importante que es el equipo. Al final, las empresas que empiezan, aparte del proyecto, de la idea, lo más importante es un equipo. Hay mucha gente que invierte en una idea, pero sobre todo en un equipo. Una buena idea con un mal equipo normalmente fracasa. Una idea mediocre con un buen equipo, aunque esa idea no salga, pues ya se les ocurrirá otra. Entonces, el equipo es fundamental y no siempre se le da el protagonismo que realmente tiene. Todos esos factores trato de analizarlos y trato de explicarlos de una manera sencilla, sobre todo lo que tiene que ver con pasos legales a la hora de constituir la empresa, no para que ahora todos sepamos de todo y el emprendedor no necesite ningún tipo de asesoramiento ni ningún tipo de abogado para dar estos pasos, pero que sí conozca lo que tiene que hacer de tal manera, y eso también creo que es muy importante, cuando tú tienes una idea global de lo que necesitas hacer, aunque tú no seas un experto en cada área, ese conocimiento te permite saber o conocer qué tipo de asesores necesitas para cada una de las áreas que tienes que cubrir. Otra de las cosas que también yo he visto mucho en este sector es empresas que se dejan asesorar, desgraciadamente, por asesores que no son los adecuados. Y muchas veces eso ocurre porque en realidad el empresario, el emprendedor, el científico, es que no tienen idea de lo que tiene que hacer y como no tienen idea, pues cualquiera que viene o se le cruce le vende su película, se la cree, la compra y luego resulta que las cosas no salen como deberían de salir. Creo que es importante conocer qué necesitas para luego elegir aquellos asesores que mejor te cubran esa necesidad, aunque tú no seas un experto. En eso es en lo que he intentado basar el capítulo 2, en dar esa visión general. El más atrevido a lo mejor se lanza a constituir la empresa y no tener ningún asesor, pero no ha sido ese mi objetivo. Mi objetivo es tener un barniz global de lo que uno va a tener que ir haciendo. En el tercer capítulo me he metido en, como decía Pedro, pues ahora tenemos que ver qué dinero necesito, porque la ciencia está fenomenal y los proyectos son súper interesantes, pero en general el mundo de la ciencia es muy intensivo en capital y por tanto requiere de mucho dinero. Y es muy, muy importante que yo sepa dimensionar cuánto dinero necesito para llegar al hito de valor que yo quiera llegar. Eso no quiere decir poner un fármaco en el mercado, que probablemente hagan falta 15 años y no voy a dimensionar lo que necesito en los próximos 15 años, pero sí tengo que tener una idea clara de lo que necesito durante el próximo año, durante los próximos 3 años, no sé si 5, pero sí hasta el siguiente hito de valor.
En general, lo que yo observo es que los gastos se minusvaloran, es decir, todos tendemos a pensar que vamos a gastar menos de lo que gastamos o invertimos. Los tiempos somos hiperoptimistas, resulta que vamos a conseguir hacer todo súper rápido y los ingresos van a venir astronómicos y en un plazo súper corto. La mezcla de esos tres factores suele hacer que pidamos los 200.000 euros que decía Pedro y nos hayamos quedado sin dinero y tengamos que volver a ir diciendo que no son 200.000, que es que son 2 millones. Entonces, ¿cuál es el mensaje que lanzamos? ¿Que nuestro proyecto va mal? No, a lo mejor el proyecto va fenomenal, pero es que era totalmente real pensar que con 200.000 euros íbamos a llegar a ese hito de valor. No era verdad, nos hemos engañado. Pero lo malo no es que nos hemos engañado nosotros, es que hemos engañado sin querer a los inversores que han puesto su dinero en nuestra compañía para apoyarnos y para sacarla adelante. La sensación de frustración es muy negativa, y además muy negativa en los dos sentidos. El inversor pierde confianza porque parece que el proyecto va mal, el emprendedor ve al inversor como un enemigo porque no entiende que, oye, no es que vaya mal, pero es que esto cuesta más. Ya, claro que costaba más, pero no lo hemos sabido valorar. Y lo que pretendo, o lo que yo creo que sería interesante es que todo aquel que decida emprender se pare a dimensionar de una manera realista, no pesimista. Pesimista no, porque si no creemos en lo que estamos haciendo, pues mejor no lo hacemos, pero sí realista lo que queremos hacer. No solo en dinero, tanto el que me gasto como el que voy a ingresar, sino también, y muy importante, el factor tiempo. Tiempo es dinero. Un reclutamiento que en vez de 6 meses tarda 2 años es dinero, un dinero enorme. Y mi experiencia es, y aquí puedo decir, el 100% de los ensayos clínicos en los que yo me he visto implicada, los tiempos siempre han sido como mínimo el doble de lo previsto. Pues ya que lo sabemos, lo lógico será que lo preveamos, no que sistemáticamente todos los ensayos clínicos tardan el doble. Este es un poco el mensaje que yo he querido lanzar, sobre todo con el capítulo 3. Cuando tenemos claro el dinero que necesitamos, pues hay que buscarlo. El capítulo 4, básicamente lo que hago es describir las distintas formas donde el emprendedor puede ir, o las distintas fuentes donde puede ir a buscar el dinero que necesita. Hago un repaso de ayudas públicas, muy somero. Tampoco esto es una guía para saber todas las ayudas públicas que hay en España, porque además quiero que sea un libro un poco atemporal. Si me fijo en las ayudas públicas de hoy, probablemente el año que viene sean otras. Pero sí un poco las fuentes de financiación pública donde podemos acudir. La banca, la nombro, no sé si ocupa 2 párrafos, porque en general, como bien sabéis, todos los que son de este sector, la banca no apoya mucho el sector biotecnológico, es riesgo y por tanto la banca te da dinero cuando ya generas beneficios, no cuando todavía no los generas. Pero sí que me meto bastante en detalle en lo que es la inversión privada, porque al final este tipo de compañías se financian sobre todo con inversores, venture capital, family office, gente que decide apostar por la razón que sea, pero inversión privada. Cuando me meto en el tema de la inversión privada es muy importante valorar las compañías, es decir, si alguien va a comprar acciones de mi empresa en una ampliación de capital para aportar dinero que va a ser utilizado en mi proyecto, ¿a cuánto se lo vendo? Es decir, ¿cómo valoro mi empresa? El tema de las valoraciones es un tema muy complejo. Los famosos modelos de flujos de descuento de cajas, pues hay un libro del IES, que por cierto a mí me parece fantástico, que además menciono en mi libro, que se llama Valoración de Empresas, del profesor Fernández, que es un libro buenísimo, pero son como 400 hojas, así, solo de valoración de empresas con 200 millones de fórmulas. Obviamente mi libro no es eso. Mi libro lo que he intentado es dar unas ideas de cómo podemos hacer una valoración, un rango de valoración de nuestra compañía y sobre todo desmitificar. O sea, cualquiera con 4 conocimientos puede tener una idea aproximada de lo que puede valer su empresa si tiene una idea realista de lo que es el plan de negocio de la misma. Y eso es lo que he intentado transmitir, que ese rango de valoración en realidad cualquiera puede aproximarse a él. Obviamente una valoración detallada, profunda y minuciosa no, para eso están los profesionales, pero sí que he querido acercar esta parte que muchas veces parece como un misterio, que sacan ahí un valor de una maquinaria matemática muy compleja, pues acercarlo al emprendedor. Antes de pasar al siguiente capítulo, otro capítulo en el que he hecho bastante hincapié es en el tema del mecenazgo tecnológico. Creo que se conoce poco en este país, creo que realmente ayuda a las empresas a financiarse, sobre todo todas, bueno, sobre todo no, básicamente las que hacen I+D. Al final una compañía puede sacar dentro el 25 y el 30% de todos sus gastos de I+D en caja, en un dinero no dilutivo a través de este tipo de figuras, y lo que he querido es hacerlas más accesibles. Son figuras complejas que muchas veces generan mucho miedo, lo hablaba además contigo, porque
en el pasado la mala utilización de estas figuras han generado escándalos, pues bien en el mundo del cine o en el mundo de la construcción de buques. Y yo creo que en el tema del I+D todo está muchísimo más reglado, mucho más reglamentado. Además, hay empresas estructuradoras que lo hacen muy bien, muy sólidas, muy solventes, y por tanto yo creo que ese miedo ahora mismo no está justificado, que lo que hay que hacer es dar a conocer el producto para que las empresas se beneficien del mismo y cuando alguien les hable de ello no sientan miedo, no sientan que están corriendo un riesgo fiscal que no están corriendo. Una vez que tenemos claro la valoración, el dinero que necesitamos, la empresa ya está construida, tengo mi equipo, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ahora me tengo que ir a vender. ¿A vender qué producto? No, a vender mi empresa, porque cuando yo me voy a ver inversores para convencerles que inviertan en mi compañía, es un proceso de venta, es un comercial. Lo que pasa es que en vez de... Yo muchas veces he participado en muchísimas ampliaciones de capital, he hecho roadshows tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Y no se me ha dado mal. Podríamos decir que en general las ampliaciones de capital en las que he participado, en general, han sido satisfactorias y se han cubierto. ¿Qué características, o sea, qué es lo que he hecho yo? Por un lado, debo tener una faceta comercial, porque realmente lo que haces es vender. Y por otro lado, lo que he hecho o lo que he intentado hacer es convertir un producto como es una empresa biotecnológica técnica, donde muchas veces lo que uno quiere hacer no lo conoce el inversor o no está al alcance del inversor, en algo que el inversor pueda comprender. Si el emprendedor es muy científico y cree mucho en su proyecto y le gusta mucho lo que hace, muchas veces tiene el riesgo de ponerse o de entrar en un detalle técnico tremendamente detallado cuando habla con un inversor que, por lo menos en este país, en el 90% de los casos no tiene ni idea de ciencia y, por tanto, lo que genera en general es que se aburre y que tampoco entiende mucho si tiene o no tiene interés lo que le están contando. Entonces, bueno, creo que el enseñar a que ese emprendedor conozca la manera de hacer más accesible el producto que quiere vender, que es su empresa, para que un inversor realmente pueda comprenderlo y, por tanto, se pueda generar un interés, es algo relevante. Normalmente intentamos comprar aquello que nos gusta y normalmente nos gusta aquello que de alguna manera entendemos. O sea, comprar a ciegas algo que no entiendes nada. Bueno, hay gente que lo hace, pero no es lo habitual. Lo habitual es que haya una parte de lo que te están transmitiendo que tú necesites entender para lanzarte a comprarlo. Y al final, cuando hacemos una ampliación de capital y yo vendo acciones, es un proceso comercial. Estoy convenciendo a un tercero de que mi producto, que es mi empresa, es estupenda y que tiene sentido hacer esa inversión. Antes de acabar el libro, por supuesto, he querido contar unas pequeñas pinceladas de lo que supone salir a bolsa, ventajas, inconvenientes. Sé que hay a muchísima gente que le parece muy atractivo el tema de salir a bolsa, a otros no les parece nada atractivo y les espanta, pero en cualquier caso creo que es una opción a considerar, que cuando las empresas necesitan un volumen relevante de dinero, pues es una buena manera de acceder a ese dinero. Es verdad que las reglas del juego cambian un poco respecto a una empresa pública y lo que he pretendido es, bueno, mostrar esa puerta como opción. Obviamente no tiene ningún sentido que si un empresario, un científico monta una empresa mañana con una idea muy brillante, pasado mañana se le pase por la cabeza sacar la bolsa. Eso es un sinsentido. Pero sí que es verdad que tener esa idea en mente por si en un futuro, en función de cómo evolucione la compañía, esa puerta tiene sentido cogerla, pues me parece que es relevante y, bueno, he querido dar unas pequeñas pinceladas de ventajas e inconvenientes. Como conclusión, el último capítulo, justo antes de las conclusiones, he hecho una especie como de sumario de todos los errores que no se deben cometer, porque decir o explicar qué es lo que uno debe de hacer para tener éxito a la hora de crear y desarrollar una empresa es muy difícil. Seguro que hay millones de cosas que ni se me ocurren, porque hay millones de posibilidades donde la gente ha tenido éxito y que a lo mejor yo ahora mismo no contemplo. En cambio, saber lo que no hay que hacer en realidad es mucho más seguro, es mucho más fácil, pero no por ello no son errores que sistemáticamente se cometen. Y yo lo que he intentado es, bueno, hacer una guía sencilla, fácil, para que el lector por lo menos tenga claro lo que no tiene que hacer. A lo mejor lo que tiene que hacer no lo tiene tan claro, pero lo que no tiene que hacer, sí. Y bueno, pues espero que tras la lectura el lector tenga una idea global de qué camino seguir para darle una forma empresarial al proyecto que esté desarrollando y que además esa forma empresarial tenga éxito. A mí me parece que España es un país que apuesta poco por el I+D. Sé que los políticos dicen que apostamos mucho, que cada vez más, sí, cada vez más, seguro que sí. O en general seguro que sí, que ha habido momentos en que no.
pero sigo pensando que es poco, sigo pensando que hay como un gran agujero entre el sector innovador y, digamos, el tecnólogo, el mundo de la ciencia en España y el sector empresarial. Desgraciadamente, el sector empresarial sigue deseando invertir pues, en casas, en cosas que dan una renta fija, en cosas que no tienen riesgo. Esa mentalidad sigue ahí. Y luego está el sector de la ciencia, en donde, desgraciadamente, también hay muchas personas que siguen pensando, no, la ciencia tiene que ser altruista, en la universidad no hay que ganar dinero, que eso es corromperla. Bueno, habrá ciencia que tenga sentido que siga en la universidad y que no haya que ganar dinero con ella, porque no tenga sentido ganar dinero con ella y la tenga que soportar el Estado u otro tipo de herramientas. Pero a países como Estados Unidos, como el Reino Unido, en general el mundo anglosajón, han, digamos, coexionado el mundo empresarial de quiero ganar dinero con el mundo de la ciencia, queremos avanzar, aportar valor, ayudar a la humanidad de una manera estupenda. Entonces, yo creo que tenemos que aprender. No tenemos ni que pensar mal de la gente que quiere ganar dinero, que oye, pues yo con mi dinero si lo invierto, pretendo ganarlo. Ni el científico generar, digamos, animadversión hacia los inversores que pretenden rentabilizar su dinero. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aumentar ese diálogo y que ambos mundos se entiendan. Y colaborar. Mi libro lo que ha pretendido es pues un poco esa barrera, difuminarla. Obviamente hay muchísimo trabajo por hacer. Esto es como una piedra que pongo yo para que otros muchos sigan poniéndolas. Y bueno, la verdad es que me encantaría que todos vosotros lo leyeseis, me dierais vuestro feedback, vuestra opinión sobre el mismo. Y si cuando lo leéis o lo leáis, vuestra conclusión es me ha gustado, me he entretenido y algo he aprendido, pues me daré por satisfecha, porque al final ese es mi objetivo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. No sé si, Laura, tenemos tiempo por si alguien quiere preguntar algo. 5 minutos. ¿Alguien, no sé si queréis comentar algo o preguntar algo a Pilar? Exactamente es eso, ¿no? Ir al grano, a lo que se hace fácil y lo que le hace falta a un emprendedor. Así que enhorabuena, lo primero. Por lo que relatas, ¿no? Están claros los capítulos, están bien traídos, es eso lo que uno tiene que tener en cuenta, pero después de toda tu experiencia, muy variada pero muy enfocada en este campo, ¿qué es lo que señalarías como más difícil? ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil de prever? ¿Cuál es tu experiencia más difícil en el mundo de la gestión de empresas biotecnológicas? Bueno, gracias, Cristina, porque tus palabras, venidas además de ti, para mí son... Pues me hace mucha ilusión que me las digas, la verdad. A ver, ha habido cosas difíciles. Yo diría que esa desconexión entre el mundo del inversor y el mundo del científico me ha sido bastante complicada de gestionar. O sea, ha sido un inconveniente que yo he tenido. El infradimensionar lo que se necesita ha sido también una sistemática recurrente en prácticamente todas las empresas en las que yo he estado. Y esa interpretación por parte del mundo inversor de que ese infradimensionamiento de las necesidades de dinero suponen un fracaso ha sido también una rutina, una constante. Yo diría que eso es un error que se comete muy a menudo, que a veces pensamos que, bueno, que con 1 millón me vale, que es como una píldora más fácil de tomar, cuando sabemos que con 1 millón no vale, que hacen falta 5 y que luego, una vez que nos hayamos gastado el 1 millón y haya que volver a pedir los otros 4, va a ser infinitamente más difícil. Eso es algo que yo he sufrido, he vivido y que sí que creo que deberíamos intentar a los siguientes que vengan haciendo, o sea, generando nuevas compañías con muy buenos proyectos, porque este país tiene muy buenos proyectos, aprendan de estos errores, porque sí que creo que es un error. No es verdad que luego hago la pildorita fácil, que luego lo demás será más fácil volver a conseguir los 4. No es cierto. No sé si alguien más. Sí. Yo también te quiero dar la enhorabuena. Estoy segura que el libro va a dejar huella, como nos has dejado tu huella a todos los que hemos trabajado contigo durante estos años. Y has dicho antes una cosa que me ha dado curiosidad, ¿no? Has dicho que te ha encantado escribir el libro, que te ha resultado muy fácil y que habías aprendido.
Tú que has hecho tantas cosas y que has aprendido tantas cosas, quiero saber qué has aprendido al escribir este libro. Es que he aprendido muchas cosas. Primero he aprendido del mundo editorial y del mundo de lo que es escribir un libro, que para mí era algo completamente desconocido. Tú que ya tienes experiencia en haber escrito un libro, probablemente esa experiencia ya la has vivido, pero para mí era algo nuevo. Luego me ha ayudado muchísimo a la hora de estructurar mis ideas. Esto es como cuando das una clase, que a lo mejor sabes mucho de algo, pero hasta que no das la clase, ese conocimiento como que no lo terminas de asentar. Yo misma, a la hora de escribir el libro, una vez que lo he terminado, me he quedado como con la sensación de tener las ideas más claras. Es decir, pese a que lo que dice el libro es lo que yo pienso, en realidad me ha servido como para asentar mis propias ideas y eso lo considero bastante útil. Y luego la sensación de escribir, que al principio, no sé si a ti te pasó cuando escribiste el tuyo, pero al principio como el sacar tiempo para centrarte en ti misma y ponerte a escribir, me parecía como cortar la dinámica de... Yo soy una persona muy activa, que siempre estoy haciendo 200 cosas, que me muevo, que subo, que viajo, que tal, que cual. Claro, escribir es me siento con un ordenador y estoy igual 3 horas escribiendo en el ordenador sin hacer otra cosa. Y me daba como... Me parecía imposible que lo pudiera hacer. Y no, porque cuando te pones a hacer algo que te gusta, tú misma te abstraes. Y he aprendido, primero, que lo puedo hacer y segundo, que es una actividad muy enriquecedora. Es decir, que cuando te paras el mogollón que hay alrededor y te centras en poner orden en lo que en realidad tú ya sabes pero que no tienes ordenado, la que más aprende eres tú. Pero me consta que ha hecho una tarea difícil, de una tarea difícil, algo muy sencillo. Pero solo parece, ¿eh? Bueno, el input de ellos, porque tampoco, cuando yo mandé el primer manuscrito, tampoco sabía muy bien la dinámica con la editorial, cómo funcionaba, y lo recordarás, que te mandé el primer manuscrito y está como diciendo, Dios mío, ahora me van a volver diciendo, pero qué horror, que has escrito aquí, todo hay que rehacerlo. Y fue tan positiva que una subida de autoestima brutal, porque la verdad me lo han hecho muy fácil. O sea, no sé si todas las editoriales son así, pero ellos me lo han hecho muy fácil. No, pero es verdad que yo creo que tenías las ideas muy claras y nosotros, fíjate, hemos hecho un montón de libros de emprendimiento y es lo que tú dices, que no solo vale para emprender en biotecnología, sino que son unos pasos y además has conseguido algo muy difícil para los autores, que cuando tenéis tantísimo conocimiento, aterrizarlo a un contenido más divulgativo es difícil porque lo hacéis accesible, sin embargo vuestra cabeza va un poco más allá, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo está más que conseguido. Ahora solo falta que te arropen y que lo compráis y que lo difundáis, claro. Pues nada más entonces, ¿nadie quiere más? Nada. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Pilar, Pedro, Arquimea. Gracias también a la Fundación Botín. Pilar se va a quedar aquí un ratito por si queréis que os firme el libro con las distancias de seguridad que tenemos que mantener. Y bueno, pues si queréis charlar con ella, pues por aquí estamos. Muchas gracias.